Gustavo Gutiérrez es considerado el padre de la teología de la liberación. Fue un teólogo peruano que surgió como una figura prominente en el desarrollo de este influyente movimiento teológico en las décadas de 1960 y 1970. La teología de la liberación surgió como una respuesta a las injusticias sociales y económicas que enfrentaban los pobres y marginados en América Latina. La obra seminal de Gutiérrez, Teología de la Liberación, Historia, Política y Salvación 1971, sentó las bases para este movimiento al conectar la fe cristiana con las realidades concretas de la pobreza, la opresión y la desigualdad sistémica. Gutiérrez argumentó que la preferencia de Dios por los pobres es un tema central en la Biblia y que la misión cristiana debe involucrar trabajar activamente hacia la liberación de los oprimidos. Desafió las interpretaciones tradicionales de la fe que él veía como desprendidas del sufrimiento de los pobres y abogó por una opción preferencial por los pobres. Esto significaba priorizar las necesidades y perspectivas de los marginados en la reflexión teológica y la acción práctica. Su trabajo inspiró a otros teólogos y activistas, incluidos Leonardo Boff, John Sobrino e Ivonne Guevara, quienes desarrollaron aún más los temas y aplicaciones de la teología de la liberación. El movimiento ha influido en los movimientos de justicia social a nivel mundial, enfatizando la interconexión de la fe y la acción para abordar las desigualdades sistémicas. El legado de Gutiérrez continúa inspirando a teólogos, activistas e individuos que buscan crear un mundo más justo y equitativo. ¿Qué otros teólogos y activistas fueron inspirados por el trabajo de Gustavo Gutiérrez? Además de Leonardo Boff, John Sobrino e Ivonne Guevara, que ya mencioné, muchos otros teólogos y activistas fueron inspirados por el trabajo de Gustavo Gutiérrez. Algunos de los más notables incluyen Juan Luis II, un teólogo uruguayo que desarrolló una teología de la liberación centrada en la experiencia de los pobres y la lucha por la justicia social. Rosemary Bradford Ruther, una teóloga feminista estadounidense que aplicó los principios de la teología de la liberación a la lucha por la liberación de las mujeres. James Cone, un teólogo afroamericano que desarrolló una teología de la liberación negra, que se centraba en la experiencia de la opresión racial. Liberato Barreto, un teólogo brasileño que fue un líder importante en el movimiento de la teología de la liberación en Brasil. Elsa Tames, una teóloga mexicana que ha escrito ampliamente sobre la teología de la liberación desde una perspectiva feminista. Carlos Mestes, un teólogo brasileño que ha trabajado con comunidades pobres en Brasil y ha escrito sobre la importancia de la acción social en la fe cristiana. Franz Inke Lammert, un teólogo alemán que ha trabajado en América Latina y ha escrito sobre la teología de la liberación y la lucha contra el capitalismo. Enrique Dussel, un filósofo argentino que ha desarrollado una filosofía de la liberación que se basa en la experiencia de los pueblos marginados. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos teólogos y activistas que han sido inspirados por el trabajo de Gustavo Gutiérrez. La teología de la liberación ha tenido un impacto profundo en el pensamiento teológico y en los movimientos de justicia social en todo el mundo. ¿Cuál de estos teólogos y activistas tuvo un mayor impacto en la práctica de la teología de la liberación en América Latina? Es difícil determinar con certeza cuál de los teólogos y activistas tuvo el mayor impacto en la práctica de la teología de la liberación en América Latina, ya que cada uno contribuyó de manera significativa al movimiento. Sin embargo, podemos destacar a Gustavo Gutiérrez como una figura central por varias razones. Fundador del movimiento. Gutiérrez fue el primero en formular una teología de la liberación sistemática y coherente, con su libro Teología de la Liberación, Historia, Política y Salvación 1971. Esta obra sentó las bases para el desarrollo del movimiento y se convirtió en un texto fundamental para muchos teólogos y activistas. Influencia en la práctica. Gutiérrez no solo teorizó sobre la teología de la liberación, sino que también participó activamente en la formación de comunidades eclesiales de base, CEBS, y en la promoción de la justicia social en Perú. Su trabajo inspiró a otros teólogos y activistas a involucrarse en la lucha por la liberación de los pobres y oprimidos. Reconocimiento internacional. Gutiérrez ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo en la teología de la liberación, recibiendo numerosos premios y honores. Su influencia se extiende más allá de América Latina, inspirando a teólogos y activistas en todo el mundo. Otros teólogos y activistas también tuvieron un impacto significativo en la práctica de la teología de la liberación en América Latina, como Leonardo Boff, John Sobrino, Juan Luis II y Carlos Mujica, entre muchos otros. Cada uno contribuyó con su propia perspectiva y experiencia a la lucha por la justicia social y la liberación de los pobres. En resumen, si bien es difícil determinar un único mayor impacto, Gutiérrez se destaca como una figura fundamental en la fundación y desarrollo de la teología de la liberación en América Latina.
Su trabajo inspiró a muchos otros a unirse al movimiento y a luchar por un mundo más justo y equitativo. ¿Cuáles fueron las principales ideas o principios que promovieron estos teólogos y activistas en la práctica de la teología de la liberación? Los teólogos y activistas de la teología de la liberación promovieron un conjunto de ideas y principios que buscaban transformar la realidad social y política de América Latina, desde una perspectiva de fe cristiana. Estos principios se pueden resumir en 1. Opción preferencial por los pobres. Esta idea central de la teología de la liberación afirma que la fe cristiana exige un compromiso prioritario con los pobres y marginados. Dios se identifica con los que sufren y la misión de la Iglesia es trabajar por su liberación. 2. Análisis crítico de la realidad social. La teología de la liberación reconoce las estructuras de opresión y desigualdad que caracterizan a la sociedad latinoamericana. Se busca comprender las causas de la pobreza, la violencia, la discriminación y la injusticia, y se reconoce la necesidad de un cambio social profundo. 3. Liberación integral. La teología de la liberación busca la liberación en todos los ámbitos de la vida humana, económica, social, política, cultural y espiritual. Se busca un cambio que transforme las estructuras de poder y permita a los oprimidos vivir con dignidad. 4. Compromiso con la acción. La fe cristiana no se limita a la reflexión teológica. La teología de la liberación enfatiza la necesidad de la acción social, la organización popular y la lucha por la justicia. Los teólogos y activistas se involucran en la construcción de movimientos sociales y en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas de la sociedad. 5. Lectura crítica de la Biblia. La teología de la liberación realiza una lectura de la Biblia desde la perspectiva de los pobres y marginados. Se busca encontrar en las Escrituras mensajes de esperanza, liberación y justicia social. 6. Diálogo con otras tradiciones. La teología de la liberación se abre al diálogo con otras tradiciones teológicas, movimientos sociales y corrientes de pensamiento, como el marxismo, la teología feminista y la teología negra. Se busca integrar diferentes perspectivas para construir una visión más completa de la realidad. 7. Importancia de la comunidad. La teología de la liberación reconoce la importancia de la comunidad en la construcción de la justicia social. Se busca fortalecer las comunidades eclesiales de base, CEBS, y promover la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia. Estos principios dieron forma a la práctica de la teología de la liberación, que se caracterizó por un compromiso con la justicia social, la lucha contra la pobreza y la opresión, y la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. El movimiento, aunque ha sido objeto de críticas y controversias, ha tenido un impacto significativo en el pensamiento teológico y en los movimientos sociales de América Latina y el mundo. ¿Cómo se relaciona la teología de la liberación con las luchas sociales y políticas en América Latina? La teología de la liberación se relaciona profundamente con las luchas sociales y políticas en América Latina, actuando como un motor de cambio y un marco para la acción. Su influencia se puede observar en varios aspectos. 1. Motivación y justificación. La teología de la liberación proporciona una base teológica para la lucha por la justicia social en América Latina. Su énfasis en la opción preferencial por los pobres y la crítica a las estructuras de opresión inspiran a los movimientos sociales a luchar por la liberación de los marginados. La fe cristiana se convierte en un motor para la acción política y social. 2. Análisis de la realidad. La teología de la liberación ofrece un análisis crítico de las causas de la pobreza, la desigualdad y la violencia en América Latina. Se reconoce que estas problemáticas no son producto del azar, sino que se derivan de estructuras sociales y políticas injustas. Este análisis ayuda a los movimientos sociales a comprender las raíces de los problemas y a desarrollar estrategias de lucha más efectivas. 3. Empoderamiento popular. La teología de la liberación ha sido fundamental en el empoderamiento de las comunidades populares en América Latina. Su enfoque en la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia ha dado lugar a la formación de las comunidades eclesiales de base, CEBS, que se han convertido en espacios de organización, reflexión y acción para los pobres y marginados. 4. Liderazgo y organización. La teología de la liberación ha inspirado a muchos líderes sociales y políticos en América Latina. Teólogos como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y John Sobrino han participado activamente en la formación de movimientos sociales y en la lucha por la justicia social. Su influencia ha sido fundamental en la organización de campesinos, trabajadores, indígenas y otros grupos marginados. 5. Reinterpretación de la Biblia. La teología de la liberación ha realizado una lectura crítica de la Biblia desde la perspectiva de los pobres y marginados.
Se busca encontrar en las Escrituras mensajes de esperanza, liberación y justicia social que inspiren la lucha por un mundo más justo. Esta reinterpretación de la Biblia ha sido fundamental para la construcción de una teología que se conecta con las realidades de la sociedad latinoamericana. 6. Críticas y controversias. La teología de la liberación ha sido objeto de críticas y controversias, tanto dentro de la Iglesia católica como en el ámbito político. Algunos la han acusado de ser demasiado cercana al marxismo o de promover la violencia. Sin embargo, su influencia en las luchas sociales y políticas en América Latina es innegable. En resumen, la teología de la liberación ha sido un movimiento teológico y social que ha tenido un impacto profundo en las luchas sociales y políticas en América Latina. Su influencia se observa en la motivación de los movimientos sociales, el análisis de la realidad, el empoderamiento popular, el liderazgo, la reinterpretación de la Biblia y la generación de debates y controversias. Su legado continúa inspirando a muchos a luchar por un mundo más justo y equitativo. ¿Cómo ha influido la teología de la liberación en la formación de movimientos sociales y políticos en América Latina? La teología de la liberación ha tenido un impacto profundo en la formación de movimientos sociales y políticos en América Latina, actuando como un catalizador para la acción y un marco para la lucha por la justicia social. Su influencia se puede observar en varios aspectos. 1. Motivación y justificación. La teología de la liberación proporciona una base teológica para la lucha por la justicia social en América Latina. Su énfasis en la opción preferencial por los pobres y la crítica a las estructuras de opresión inspiran a los movimientos sociales a luchar por la liberación de los marginados. La fe cristiana se convierte en un motor para la acción política y social. 2. Análisis de la realidad. La teología de la liberación ofrece un análisis crítico de las causas de la pobreza, la desigualdad y la violencia en América Latina. Se reconoce que estas problemáticas no son producto del azar, sino que se derivan de estructuras sociales y políticas injustas. Este análisis ayuda a los movimientos sociales a comprender las raíces de los problemas y a desarrollar estrategias de lucha más efectivas. 3. Empoderamiento popular. La teología de la liberación ha sido fundamental en el empoderamiento de las comunidades populares en América Latina. Su enfoque en la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia ha dado lugar a la formación de las comunidades eclesiales de base, CEBS, que se han convertido en espacios de organización, reflexión y acción para los pobres y marginados. 4. Liderazgo y organización. La teología de la liberación ha inspirado a muchos líderes sociales y políticos en América Latina. Teólogos como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y John Sobrino han participado activamente en la formación de movimientos sociales y en la lucha por la justicia social. Su influencia ha sido fundamental en la organización de campesinos, trabajadores, indígenas y otros grupos marginados. 5. Reinterpretación de la Biblia. La teología de la liberación ha realizado una lectura crítica de la Biblia desde la perspectiva de los pobres y marginados. Se busca encontrar en las Escrituras mensajes de esperanza, liberación y justicia social que inspiren la lucha por un mundo más justo. Esta reinterpretación de la Biblia ha sido fundamental para la construcción de una teología que se conecta con las realidades de la sociedad latinoamericana. 6. Críticas y controversias. La teología de la liberación ha sido objeto de críticas y controversias, tanto dentro de la Iglesia católica como en el ámbito político. Algunos la han acusado de ser demasiado cercana al marxismo o de promover la violencia. Sin embargo, su influencia en las luchas sociales y políticas en América Latina es innegable. En resumen, la teología de la liberación ha sido un movimiento teológico y social que ha tenido un impacto profundo en las luchas sociales y políticas en América Latina. Su influencia se observa en la motivación de los movimientos sociales, el análisis de la realidad, el empoderamiento popular, el liderazgo, la reinterpretación de la Biblia y la generación de debates y controversias. Su legado continúa inspirando a muchos a luchar por un mundo más justo y equitativo. ¿En qué medida la teología de la liberación ha influido en la lucha por los derechos humanos en? La teología de la liberación ha tenido una influencia profunda en la lucha por los derechos humanos en América Latina, actuando como un catalizador para la acción y un marco para la defensa de los más vulnerables. Su influencia se puede observar en varios aspectos. 1. Motivación y justificación. La teología de la liberación proporciona una base teológica para la lucha por los derechos humanos en América Latina. Su énfasis en la opción preferencial por los pobres y la crítica a las estructuras de opresión inspiran a los movimientos sociales a luchar por la liberación de los marginados, reconociendo que la dignidad humana es un derecho fundamental. 2. Análisis de la realidad. La teología de la liberación ofrece un análisis crítico de las causas de la pobreza, la desigualdad y la violencia en América Latina.
reconociendo que estas problemáticas no son producto del azar, sino que se derivan de estructuras sociales y políticas injustas que violan los derechos humanos básicos. Este análisis ayuda a los movimientos sociales a comprender las raíces de la violación de los derechos humanos y a desarrollar estrategias de lucha más efectivas. 3. Empoderamiento popular. La teología de la liberación ha sido fundamental en el empoderamiento de las comunidades populares en América Latina. Su enfoque en la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia ha dado lugar a la formación de las comunidades eclesiales de base, CEBS, que se han convertido en espacios de organización, reflexión y acción para la defensa de los derechos humanos de los pobres y marginados. 4. Liderazgo y organización. La teología de la liberación ha inspirado a muchos líderes sociales y políticos en América Latina que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos. Teólogos como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y John Sobrino han participado activamente en la formación de movimientos sociales y en la lucha por la justicia social, incluyendo la defensa de los derechos humanos. Su influencia ha sido fundamental en la organización de campesinos, trabajadores, indígenas y otros grupos marginados para reclamar sus derechos. 5. Reinterpretación de la Biblia. La teología de la liberación ha realizado una lectura crítica de la Biblia desde la perspectiva de los pobres y marginados, buscando encontrar en las Escrituras mensajes de esperanza, liberación y justicia social que inspiren la lucha por un mundo más justo donde se respeten los derechos humanos. Esta reinterpretación de la Biblia ha sido fundamental para la construcción de una teología que se conecta con las realidades de la sociedad latinoamericana y justifica la lucha por la justicia social y los derechos humanos. 6. Críticas y controversias. La teología de la liberación ha sido objeto de críticas y controversias, tanto dentro de la Iglesia Católica como en el ámbito político. Algunos la han acusado de ser demasiado cercana al marxismo o de promover la violencia. Sin embargo, su influencia en las luchas sociales y políticas en América Latina, incluyendo la lucha por los derechos humanos, es innegable. En resumen, la teología de la liberación ha sido un movimiento teológico y social que ha tenido un impacto profundo en la lucha por los derechos humanos en América Latina. Su influencia se observa en la motivación de los movimientos sociales, el análisis de la realidad, el empoderamiento popular, el liderazgo, la reinterpretación de la Biblia y la generación de debates y controversias. Su legado continúa inspirando a muchos a luchar por un mundo más justo y equitativo donde se respeten los derechos humanos de todos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.